días, señor presidente. En esta sesión se han recibido los siguientes documentos. Para la cuenta tenemos oficio del Instituto Nacional de Derechos Humanos informando actividades y programas de dicho instituto correspondiente al trimestre octubre-diciembre del año recién pasado. Correo electrónico del Poder Judicial remitiendo invitación del señor Ricardo Blanco Herrera, presidente de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual invita a la audiencia pública de apertura del año judicial, en la que se dará cuenta de la labor jurisdiccional, conforme lo dispone el artículo 102 del Código Orgánico de Tribunales, el día viernes 1 de marzo a las 11:45 horas. Tanto este documento como el anterior, señor presidente, se van a remitir vía correo electrónico a todas y todos los integrantes de la comisión. Correo electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, excusando de asistir a la sesión al señor ministro, como también al señor subsecretario, asistiendo en su representación, la señora María Esther Torres, jefa de la División Jurídica, acompañada de Rocío González, abogada de la División, y Felipe Rayo, abogado de la División. Oficio de FENADAG, que es la Federación de Trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial, remitiendo propuestas al articulado del proyecto de ley que crea este Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. Por su parte, ANFUSEPU remite minuta del proyecto de ley de Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. También ambos documentos se harán llegar, como se ha señalado también anteriormente, a todas y todos los integrantes de la comisión. Finalmente, el Ministerio de Justicia solicita invitar el día de hoy como oyente a la sesión del proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos, señor presidente, a la señora Marcela Carmine. Ella es del Programa de Atención de Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, señor presidente, y sería el documento que requeriría un especial pronunciamiento de la comisión. Eso es todo, señor presidente. Para la señora. Me decía usted que el documento que requería especial. ¿Es este el final, señor presidente? Ministerio Electrónico solicita invitar como oyente a todas las sesiones del proyecto de ley a programa de atención de víctimas. O sea, como oyente puede venir cualquiera de los invitados. Yo no tendría ningún inconveniente. Le pido la anuencia a la comisión para que puedan asistir y participar como oyentes. Las asociaciones, los gremios involucrados, todos, si estamos todos de acuerdo, para comunicarlo. ¿Ok? Gracias. Al otro vamos a permitir también que los asesores del Ministerio de Justicia también nos acompañan en la mesa con la anuencia de toda la comisión. Sobre la cuenta, diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Tengo entendido por la lectura de la cuenta que llegó un informe también de la opinión de la FENADAG respecto a este proyecto de ley. No sé si nos fue remitido porque yo en mi correo electrónico no lo encuentro. No, sí, disculpe. Sí, no, se dio cuenta y después de la cuenta nosotros lo remitimos a todos los miembros de la comisión. Sobre el punto, sí, porque, bueno, ya esto lo planteaba antes de que iniciáramos la sesión otro colega, bueno, el plazo para presentar indicaciones por parte nuestra se cumplió ahora hoy día en la mañana. Se supone que la intención suya, presidente, es empezar a discutir y votar hoy día mismo, pero al menos lo de las indicaciones, quizás hemos tenido un poco de tiempo para leerlo un poco por encima, pero las opiniones respecto del proyecto por parte de la FENADAG, por lo menos, no hemos tenido tiempo ni para verlo. Entonces, quizás sería bueno, y adelanto ahí lo que quizás por su intermedio va a plantear el diputado Longton más rato, quizás sería lo más razonable que no empezáramos votando en esta sesión, presidente. No porque no queramos que este proyecto de ley avance rápido, que yo por lo menos me he impulsado mucho que empecemos con esta discusión y empecemos con esta votación. Pero me preocupa que empecemos a votar sin siquiera haber podido ver nosotros cuál es la opinión de estos primeros artículos, de estas indicaciones por parte de las asociaciones de funcionarios, los que podría abrirnos una ventana de conflicto, de controversia, quizás innecesaria, señor presidente. Entonces, para prevenir esos errores no forzados, yo creo que quizás sería bueno al menos abrir el espacio que podamos escuchar esas opiniones y después, bueno, veremos qué es lo que hacemos al respecto con nuestras votaciones y con las distintas indicaciones planteadas. Muchas gracias, diputado Sánchez. Recordar que la FENADAG participó como invitado a esta comisión, que se hizo cargo de todo, respondió consultas, hubo una posición clara por parte de ellos, participaron de este proceso de discusión general. Entonces, yo entiendo, pero mire,
El día martes pasado asumí que no había un plazo para indicaciones y por eso planteamos que iba a darse ese plazo de indicaciones, acordamos por la unanimidad que fuera hasta las 9 de la mañana y tal como constan en las citaciones, empezar a votar. Este es un proyecto larguísimo que no lo vamos a agotar el día de hoy, pero yo creo y considero, y es mi opinión, que es importante darle curso a un proyecto que además tiene urgencia. No es que sea ni un capricho, ¿sí? ¿Sí? ¿Vamos a empezar a votarlo? No es que sea un capricho, sino que efectivamente es lo que corresponde, así lo acordamos además y está citado. Diputado, ¿se ofrece palabra sobre la cuenta? En la misma línea el diputado Sánchez, yo se lo planteé antes que partiera la comisión. En general, cuando uno, no habiéndose puesto plazo de indicaciones la semana pasada y usted habiendo escuchado a la comisión para que se pusiera un plazo de indicaciones como corresponde en cualquier tramitación legislativa, un proyecto de ley, estaba citado hasta hoy día, es verdad. Pero lo que ocurre en general es que cuando una vez que está listo el comparado, esto se pone a disposición de los señores parlamentarios para que puedan tener una revisión de las mismas indicaciones y al día siguiente o 2 días después, en este caso podría ser mañana, se pone a discutir el proyecto, pero entendiendo la premura de este proyecto y que lleva mucho tiempo en esta comisión y que es una urgencia que además muchos parlamentarios hemos empujado, lo responsable, creo yo, para efectos de tener una buena discusión en que todos los diputados y diputadas tengan conocimiento cabal de las indicaciones, tener un espacio para poder preparar esa discusión y poder dar una discusión obviamente mucho más profunda respecto a cada una de las indicaciones que yo le aseguro, presidente, que ninguno de los diputados que está en la mesa tiene conocimiento porque el comparado se terminó hace pocos minutos atrás de realizar. Incluso es más, la diputada Orsini, por su intermedio, presidente, acaba de presentar una indicación ahora. Por lo tanto, me parecería prudente postergar esta discusión al menos hasta mañana para que los diputados podamos tener mayor conocimiento de las indicaciones presentadas. Eso. Muchas gracias, diputado Longton. Yo creo haber dado debida respuesta a lo que usted plantea. El artículo primero no tiene ninguna indicación y vamos a proceder a la discusión en particular del proyecto. El título primero dice, para sustituir el texto íntegro del proyecto por el siguiente. El título primero, el Servicio Nacional de Acceso a las Víctimas, de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Párrafo primero, de la naturaleza, objeto y funciones del servicio. Artículo primero. Naturaleza del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. Créase el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, en adelante también el servicio, como servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del presidente o presidenta de la República a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Su domicilio estará en la ciudad de Santiago y se desconcentrará territorialmente a través de las direcciones regionales. Se ofrece la palabra al Ejecutivo respecto de este artículo primero de las indicaciones. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio también saludar a los demás miembros de esta comisión, a las diputadas, diputados, a los asesores y a la secretaría. Bueno, tal como usted señala, el artículo primero es el primer artículo de este proyecto que empieza su título primero, que se refiere justamente a la organización del servicio. Este título habla del servicio propiamente tal, de cuál es su estructura, de cuál es su organización, de cuáles son sus funciones, su objeto, de los requisitos para ser director regional y las normas de personal. Este artículo primero es el que crea el servicio y, como todos sabemos, es un servicio de carácter nacional, descentralizado, dotado de personal y por lo tanto dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, desconcentrándose en las diversas regiones del país. Muchas gracias al Ejecutivo. ¿Se ofrece la palabra sobre el artículo primero? ¿Se ofrece la palabra sobre el artículo primero? En votación. Señor presidente, como se ha dispuesto, en votación el artículo primero del proyecto que no tiene indicaciones. Don Marcos Silavaca, a favor. Don Andrés Longton, a favor. Doña Maite Orsini, a favor. Don Luis Sánchez, a favor. Don Leonardo Soto, a favor. Don Leonardo. Don Gonzalo Vinter, señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 0, señor presidente. Se aprueba por unanimidad el artículo primero.
El artículo 2 del proyecto establece objeto del servicio. El servicio tendrá por objeto permitir el acceso a la justicia a través de la entrega de orientación legal, del otorgamiento de asesoría y representación jurídica a quienes no puedan procurárselas por sí mismos o pertenezcan a algunos de los grupos de especial protección que se determinan al efecto en el reglamento referido en el artículo 17 y de apoyo psicológico social en los casos en que corresponda, según el mismo reglamento, de la asesoría y representación jurídica, así como el apoyo social y psicológico, en los casos y a través de los medios establecidos en la ley y en el reglamento de las personas naturales víctimas de delitos y de la administración del sistema de mediación familiar del título quinto de la ley número 19.968 que crea los tribunales de familia. Para estos efectos, el servicio desarrollará líneas de acción y programas destinados a satisfacer las necesidades de acceso a la justicia, tanto de la población general como de aquellos grupos que requieran de especial protección de acuerdo con lo dispuesto en la ley o en el reglamento al que se refiere el artículo 17. El servicio, en cumplimiento de su objeto, proveerá las prestaciones correspondientes, otorgando oferta pública en todas las regiones del país directamente. Excepcionalmente podrá proveer tales prestaciones a través de terceros en aquellos casos en que la ley así lo disponga expresamente. A este artículo existen dos indicaciones de los diputados, Y además, de la diputada Maestro Cid. Maestro Cid. Le voy a dar, ofrecer la palabra al Ejecutivo respecto de este artículo y luego vamos a ver las indicaciones una a una. Gracias, presidente. Bueno, en términos generales, el objetivo de este artículo es regular el objeto del servicio, lo que quiere decir que es cuál es el propósito del servicio. Y el propósito del servicio básicamente pasa por dar representación judicial en términos generales a situaciones en que a personas que no pueden procurarse esta representación por sí mismas, que es un poco lo que actualmente trabajan las CAJ. También se enfoca en dar protección y apoyo psicológico y social a grupos de especial protección que van a ser definidos o por ley o por el reglamento. Y también, bueno, y aquí aparece un objeto en particular que tiene que ver propiamente tal con la Defensoría de las Víctimas, que es dar esta representación judicial y este apoyo socio-jurídico, socio-psicológico a las víctimas de los delitos. Y por último, se señala que el sistema de mediación familiar, que actualmente lo provee el Ministerio de Justicia, pasa a formar parte de este servicio. Este artículo también señala cómo se provee este servicio. Se señala que es una oferta pública en todas las regiones del país, prestada directamente por el servicio, con excepción de los casos en que la ley disponga otra cosa. Esta excepción en la que está pensando la ley es justamente el servicio o las prestaciones de mediación familiar que son provistas por privados, digamos, como actualmente lo dispone la ley de tribunales de familia. Muchas gracias. Ofrece la palabra. Tengo dos preguntas para el Ejecutivo sobre algunas cosas que me llaman la atención de la redacción. La primera es que me parece que dentro de la redacción del artículo no aparece con claridad que es a las víctimas de algún delito. Porque dice que es un servicio de orientación legal, asesoría y representación jurídica a quienes no pueden procurársela a sí mismas, pero ahí me está cambiando de tema. O sea, ok, características de las personas que van a acceder a este servicio, pero ¿en qué momento dice que se entiende? Y mi segunda pregunta, o sea, mi punto es el límite de quién es el objeto. Y mi segunda pregunta es el tema de quienes no pueden procurársela a sí mismos. Porque cuando algo es un derecho o un servicio, es medio irrelevante si yo me la puedo procurar a mí mismo o no. Si está el servicio público y yo quiero acceder a él, el tema de si yo podía o no procurármela por mi cuenta, yo no veo la relevancia de que aquello... O sea, ¿qué estamos diciendo? Que si una persona, por ejemplo, tiene altas rentas o tiene un gran patrimonio, entonces, si accede a la Defensoría de Víctimas, ¿le estaríamos diciendo que en realidad no era para él? ¿No era para ella? ¿Porque él tenía plata para procurársela a sí mismo?
no lo entiendo y mi pregunta es sincera y no retórica, presidente. Respecto de el carácter universal de esta institución o este derecho. Se crea un derecho universal, se sigue la línea, por ejemplo, de la Defensoría Penal Pública, que obviamente por un debido proceso en materia penal tiene que tener un abogado patrocinante, pero si cuenta con los recursos, existe una tabla de costeo donde efectivamente se tiene que pagar, un poco, si me permite, diputado, tomando un poco el planteamiento que hace el diputado Winter. Esto es un acceso universal a la orientación, a la información, tal vez la representación tenga algún óbice, porque claramente el artículo 17 después en el reglamento va a establecer lo que uno entendería que es más profundo en cuanto al ejercicio de los derechos que están concedidos por esta ley o por este servicio, que es a la representación jurídica. Yo tengo esa misma consulta. Se ofrece la palabra, si alguien, diputada Maite Orsini. Sí, presidente, también tengo por su intermedio unas preguntas al Ejecutivo. Yo presenté algunas indicaciones, sé que voy a estar muy en solitario, pero quisiera conocer desde ya la opinión del Ejecutivo en esto. Si bien yo comparto el espíritu de este proyecto porque entiendo la sensación de desprotección que tienen las víctimas frente al proceso penal, sin embargo yo difiero de que la solución sea entregarles representación jurídica y quiero explicar brevemente por qué. Creo que, por ejemplo, una de las cosas por las que las víctimas muestran insatisfacción con el proceso es porque no reciben información oportuna y eficaz, porque a veces sus causas son archivadas y no se les entrega la información respecto de eso, o hacen las denuncias y luego no vuelven a tener ningún tipo de conexión con el sistema. También porque hay una falla respecto a la reparación que necesitan las víctimas después de haber sido víctimas de un delito violento, por ejemplo. Sin embargo, creo que el servicio tenga por finalidad específica proporcionar defensa jurídica penal, es decir, que el Estado intervenga en contra del imputado a través de dos intervinientes en el proceso penal, creo que afecta sustancialmente el principio de igualdad de armas entre el imputado y el Estado, en este caso, y que lo dejaría en una situación aún más desventajosa de la que ya está hoy día el imputado frente al jus poniendi del Estado. Creemos que la función principal de este servicio debiese ser garantizar de manera sistémica y multidisciplinariamente y de manera sectorial el acceso a los derechos a las víctimas que no correspondan a acciones penales. Creemos que la incorporación de un nuevo acusador bajo la figura de querellante afectaría seriamente el principio de igualdad de armas o de igualdad de posiciones, porque esto implicaría, como dije, que el proceso se daría en una pugna judicial de 2 contra 1. Por último, nos parece que en la persecución penal debe primar siempre el interés público por sobre el interés particular de la víctima, porque el delito lo que importa es un conflicto entre el autor del delito y el Estado. Es el interés público lo que debe primar y eso es lo que debiésemos defender nosotros desde el Estado, no el interés particular de la víctima que muchas veces no se condice necesariamente con el interés social. Y yo quisiera que en esta discusión, si bien sé que no voy a estar acompañada de ninguno de mis compañeros parlamentarios, yo quisiera que esta visión, que estoy segura está acompañada de grandes penalistas en la doctrina, que se viera representada en esta discusión y que quedara en la historia de la ley que esta posición se representó en esta discusión y quisiera conocer la opinión del Ejecutivo. Gracias. Muchas gracias, diputado Orsini. ¿Se ofrece la palabra? Diputado Longton. Gracias, presidente. En relación a las indicaciones de los diputados Alessandri y Benavente, yo entiendo que las indicaciones lo que buscan es no entregarle tanta discrecionalidad al reglamento a la hora de determinar quiénes pueden ser beneficiarios de este servicio de acceso a la justicia, en particular las víctimas. Entonces quisiera saber
¿por qué no el Ejecutivo no le entregó al proyecto de ley, en definitiva a la ley, los casos o por lo menos los lineamientos por los cuales se van a proveer estos servicios? Porque yo en general, si bien las leyes se tienen repercusión en los reglamentos, uno tiende a establecer criterios en las leyes para efectos que tengan una bajada en el reglamento. Pero acá yo no me encuentro con un criterio definido, por ejemplo, a propósito de lo que señalaba el diputado Winter, cuando dice ¿quién no pueden procurársela a sí mismos? Ya, está bien, pero ¿quién no puede procurárselo a sí mismos? Yo por lo menos, no sé, yo sería partidario de establecer un criterio, al menos para que el reglamento tenga una bajada clara en relación a lo que... a lo No, claro, no. Podría estar más adelante, claro, pero claro, entregar ciertos lineamientos. Entonces también en relación a eso quisiera conocer la opinión del Ejecutivo. Gracias. Muchas gracias, diputado Longton. Para terminar esta ronda, diputado Soto. Sí, bueno, pareciera que estamos anticipando un debate que probablemente se va a poder desarrollar más adelante, cuando veamos cada una de las áreas de este servicio de acceso a la justicia, que tienen objetivos similares pero distintos, respecto al servicio de acceso a la justicia, lo que era la antigua Corporación de Asistencia Judicial, versus esta Defensoría de Víctimas. En la definición que estamos revisando en el artículo 2, yo diría que los objetos de ambos servicios antiguos están separados. Y el cuestionamiento que hacen algunos parlamentarios acá, en cuanto a la asesoría y representación jurídica, en cuanto a los destinatarios de la asesoría y representación jurídica, hay dos normas dentro del artículo 2. En la primera parte dice el otorgamiento de asesoría y representación jurídica a quienes no pueden procurárselas por sí mismos o pertenezcan a algún grupo de especial protección que se determina en el reglamento. Eso yo entiendo que está pensado, está definido en torno a lo que era la antigua Corporación de Asistencia Judicial. Porque más adelante hay un punto y coma y dice nuevamente de la asesoría y representación jurídica, que son la misma frase anterior, pero aquí la orienta a lo que serían las víctimas de delito. Dice de la asesoría y representación jurídica, así como el apoyo social y psicológico en los casos y a través de los medios establecidos en la ley y en el reglamento de las personas naturales víctimas de delitos. Y ahí no está la consideración que tiene que ver con que han objetado, han cuestionado varios en cuanto a quienes no puedan procurarse una defensa o representación jurídica por no tener recursos o grupos de especial protección. Son normas diferentes y yo creo que sería bueno que se aclarara desde ya, objeto que podamos ordenarnos, porque creo que esta división entre los antiguos servicios va en todo el proyecto de ley. Entonces sería bueno que fuéramos separando las expresiones, los objetos, las finalidades, para objeto que la analizáramos sin confundirla, porque si no es una cuestión que no vamos a terminar nunca, presidente. Muchas gracias, diputado Soto. Yo voy a hacer uso del derecho a intervenir en dos oportunidades. Yo creo que este es uno de los temas centrales y por eso es importante ir avanzando en la discusión. Si bien el artículo 17 hace una remisión a un reglamento respecto de qué materia o qué materia, yo creo que el diputado Soto da en el punto, efectivamente distinguir. ¿Cómo nace este requerimiento? Este requerimiento nace muchas veces por la solicitud de la representación de víctimas de delitos dentro de un proceso penal. Y por eso lo que se pedía era que existiera un letrado en algún tipo de delitos, defendiendo, tal como planteaba la diputada May Torsini, no el interés general de la sociedad, sino que el interés particular de la víctima. En el entendido de que el imputado siempre cuenta con acceso a defensoría penal. Yo creo, y soy de esa idea, de que y adelanto también mi posición, que en determinados delitos, atendida su gravedad o el grupo especial que se ve eventualmente afectado, mujeres, menores, delitos contra la indemnidad sexual, efectivamente existe un apoyo letrado a través de este sistema. Y en paralelo, la función de orientación y representación en las otras materias que son propias de las competencias que tiene actualmente la Corporación de Asistencia Judicial o el programa de atención a víctimas del Ministerio del Interior también puedan señalar algo al respecto. Teniendo claro además que este servicio además se va a hacer cargo no solo de un tema de representación judicial, sino que de apoyo a personas que son víctimas de delito, un apoyo psicosocial que a mi juicio es re importante.
Sí, muchas gracias. Oye, voy a dar cuenta que efectivamente la diputada Pamela Giles nos había comunicado que había un percance en la carretera y por eso venía atrasada. Lo mismo que la diputada Carol Cariola. Pero no revueltas. Sí, diputada Giles. Diputada Giles. Gracias, presidente. Sí. Presidente, quisiera saludarlos a todos, por supuesto, a nuestros invitados, y pedirle, por favor, si pudiera tener la gentileza de adjuntar mi voto al artículo 1, Sí, que se acaba de votar, entiendo. si estamos todos de acuerdo. ¿Estamos todos de acuerdo? Por eso pregunto, diputado Winter. ¿Todos de acuerdo? Se aprueba por unanimidad. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Muchas gracias. Ahí sí. Ya, muchas gracias, presidente. Son hartas las consultas, pero creemos que todas apuntan como un poco a lo mismo, como para clarificar cuál es el objeto de la prestación del servicio. Antes que nada, quisiéramos partir por dos cosas, como para tener como vértices de la discusión. Uno, que actualmente nuestra Constitución mandata respecto como un derecho a la igualdad en la protección de la ley en el ejercicio de los derechos, que es el 19, número 3. Y es la propia Constitución la que señala cómo se va a cubrir ese derecho. Y la propia Constitución señala que la ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no pueden procurárselos por sí mismos. Esa expresión viene desde la Constitución, como para que se entienda que no es una creación propia, sino que la sacamos de ahí, y más adelante se señala justamente en el artículo de la focalización qué significa que no se lo puedan procurar por sí mismos. Luego, ese mismo inciso de la Constitución señala que la ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas naturales víctimas de delito dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas. Y de ahí también viene la redacción que aparece acá en el artículo. Eso como en primer término. Y por eso también estamos proponiendo esta forma de redacción. Por otro lado, también contarles, así como se hizo en algunas sesiones anteriores respecto a la presentación del proyecto de ley, en que se mostró como un modelamiento del proyecto de ley, este proyecto, justamente a través de su orgánica y su informe financiero, responden a un modelo, digamos. Y el informe financiero está dispuesto a través de ese modelo de atención a los usuarios, digamos. Y se basa en que tiene atención universal de asesoría y orientación jurídica. Esa es la pretensión del servicio, que todo lo que signifique información jurídica y orientación está asegurado para cualquier persona. Eso es universal. Cualquier persona podría ir a consultar al servicio y esperar que la atiendan. Y eso también responde a estudios previos que se han hecho respecto a los temas de necesidades jurídicas, que indican que gran parte de los conflictos jurídicos se resuelven solo con atención y orientación jurídica. Muchas personas se les satisface su necesidad con alguien que los sepa orientar, y con eso se evitan muchos conflictos jurídicos. Y luego viene con esta focalización en las personas que no se las pueden procurar por sí mismos, que es como lo señala la Constitución, y que el artículo 17 señala cómo podría ser eso, y en ese mismo párrafo señala grupos de especial protección, entendiendo que podrían ser grupos a los que no son personas que necesariamente no se la puedan procurar por sí mismos, pero sí por algún otro motivo tienen algún tipo de especial protección. Con eso estamos pensando, por ejemplo, en adultos mayores, personas con discapacidad, etcétera. Y bueno, y finalmente está el tema de la defensoría de las víctimas, que queda como aparte. Nosotros entendemos, a propósito de la discusión en la última sesión, que podría ser medio confuso que estuviese todo junto, particularmente en el artículo de la focalización, porque efectivamente aquí en el objeto lo que se está tratando es solo el objeto. Esto es el propósito del servicio. No es cómo se va a desarrollar necesariamente o cómo se va a organizar el servicio posteriormente. Eso viene en los artículos que siguen. De hecho, luego de nuevo se repite a propósito de las funciones.
Pero sí nosotros, a propósito de esta confusión que se puede dar respecto a las prestaciones de la Defensoría de las Víctimas con la de los otros usuarios de la CAJ, tenemos una propuesta de separar ese artículo, el 17. Claro. Entonces, claro, dejar una parte como para la focalización de los usuarios en general del servicio y en el fondo tener y nuestra propuesta, esto lo estoy adelantando porque no está aquí, no está en este artículo. Nuestra propuesta sería separarlo para tener un artículo que se refiera como a la priorización de los delitos. Eso. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra, diputado Sánchez. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, estaba revisando aquí el artículo segundo, estábamos conversándolo también con mi asesor y presenté recién una indicación bien cortita, porque falta algo que como que cae de perilla acá, que es señalar de alguna forma que sea suficientemente clara que no podrá acceder a los servicios otorgados por la Defensoría de las Víctimas quien se encontrare bajo investigación como autor, cómplice o encubridor de un delito en lo que tenga que ver estrictamente con los hechos acaecidos dentro del marco de ese delito. O sea, si es que esta persona compareciera a esta Defensoría de las Víctimas a solicitar atención por un hecho distinto, en el fondo eso está perfecto, en el cual en el fondo estuviera bajo considerado como víctima. Pero dentro del contexto específico de un hecho criminal, de un suceso, donde tuviera la calidad de autor, cómplice o encubridor, evidentemente queda fuera del rango de atención, podríamos decir, de este servicio, y es algo que de la redacción del artículo segundo y los artículos posteriores no se deducía. Entonces hago la propuesta y lo señalo ahí para que eso mismo, aquí le pongo la firma, para que quede suficientemente claro, y creo que algo bien de sentido común y vamos a estar todos de acuerdo. Gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Le ofrezco la palabra a don Gustavo Benavente, diputado. Gracias, presidente. Sí, una pregunta para el Ejecutivo, porque cuando el Ejecutivo mencionó que en el reglamento se iban a establecer grupos de especial protección, sí, y usted puso como ejemplo adultos mayores, pero la verdad es que los ejemplos que usted puso ya están considerados en el reglamento. O sea, ya están considerados específicamente. El artículo 17 dice: se podrán considerar, entre otras circunstancias, tales como la edad, la situación de discapacidad, el desempleo, etcétera. Y después dice que el reglamento, además, podrá establecer grupos de especial interés, que serían distintos a la enumeración que se hace acá. Entonces me gustaría saber, en el fondo, más o menos, en quién están pensando cuando hablan de grupos de especial interés, que claramente son otro grupo distinto a los mencionados en el inciso primero del artículo 17. Gracias, presidente. Gracias, diputado Benavente. Diputado Soto. Sí, presidente, yo quisiera que pudiéramos ordenar el debate porque estamos llamados por usted mismo a revisar el artículo segundo que define el objeto de este servicio y estamos hablando de las condiciones de acceso a los beneficios, es decir, la cobertura y los requisitos legales que tienen que cumplir los usuarios, en el caso de lo que planteaba el diputado Benavente, y en el caso del diputado Sánchez, los impedimentos o las inhabilidades que podrían haber para que algunos no pudieran postular estos beneficios, que creo yo que no van en la definición del objeto del servicio. Deberían ir en el acápite donde se ven las condiciones específicas, entiendo del artículo 17 u otro, pero no me parece que en el artículo segundo que define el objeto del servicio deberíamos colocar todo el diagrama con los beneficios, requisitos y condiciones, inhabilidades que algunos sugieren. Sí. Oye, muchas gracias en el 17. Yo comparto, antes de la palabra del Ejecutivo, de que efectivamente a uno le podría hacer sentido o no lo que plantea el diputado Sánchez, por ejemplo. Claro, una persona que es víctima o que es imputado en un delito o es victimario, siempre va a tener el acceso a la Defensoría Penal Pública. O sea, igual puede acceder, digamos, si hay duplicidad o no. Entonces yo lo que le quería plantear es que, tal como planteaba el diputado Soto, estamos recién en el objetivo central del servicio. Después podemos analizar, y yo ahí tendría que compartir efectivamente que por un tema tal vez distinto, de que no hubiera una eventual acercamiento entre un victimario y una víctima, entre un imputado y una víctima en un mismo lugar, en un mismo servicio,
De esa manera tal vez yo lo podría entender, pero claramente más adelante, no en el objetivo mismo. Lo mismo planteo, adelanto posición en mi votación respecto a lo que plantea el diputado Benavente. Efectivamente, cuáles son los requisitos para acceder, si eventualmente hay tabla de costos, eso debería venir no solo en el reglamento, sino que en una norma posterior. Si en el artículo 17, yo también coincido, debiéramos tener, no todo remitir los reglamentos, sino que establecer en ese artículo también hechos o circunstancias específicas respecto de las cuales debe basarse el reglamento, ahí yo estoy totalmente de acuerdo, creo que eso tiene que ser materia de modificación. Pero vuelvo a insistir, no estamos recién en el objeto general del servicio. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Yo no pretendo incorporarlo acá por azar, sino porque aquí se hace referencia también a esta idea de los grupos del placer protección y si esto atiende el servicio a la población general o no. Ahora bien, si es que hay alguna idea más de consenso en que podamos todos ponernos de acuerdo y lo incorporamos en algún otro artículo hacia adelante, me parece bien. Yo simplemente pretendía que se abriera la conversación al respecto, porque creo que es importante que seamos súper claros en esto de que para las personas que estén bajo investigación como cómplice, autor o encubridor de un hecho, está la Defensoría Penal Pública. Sí. Y este servicio que se crea es para las víctimas y no una persona que está considerado por el órgano persecutor como autor, cómplice o encubridor, pero que quiera alegar alguna calidad de víctima. Eso no debiese enredarse el servicio en esas consideraciones. Ahora bien, si hay un hecho criminal distinto, donde esa persona sí hubiese sido víctima, perfecto. Sí. Pero hay que separar las cosas ahí. Ahora si lo ponemos en el 2, en el 10 o en el 15... Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo. Haciendo uso de mi derecho a hablar segunda, tiendo a coincidir, diputado Sánchez, que efectivamente, pero nos pasa en otras instituciones, por ejemplo, en otros proyectos de la creación del Ministerio de Seguridad Pública, por ejemplo, se llevan los primeros artículos discusiones que son de detalle, de desarrollo. Entonces yo les pido que, manteniendo esa ecuanimidad que siempre hemos tratado de tener en esta comisión, lo podamos ver en las atribuciones, las funciones, las inhabilidades, los requisitos para acceder, más en lo sucesivo. Le ofrezco la palabra, diputado Longton. En ese sentido, tanto detalle, a mí me hace sentido, por ejemplo, lo que señala el diputado Alessandro y el diputado Benavente, cuando en la segunda indicación, presidente, suprimen tanto la población general como aquellos grupos que requieran especial protección de acuerdo a lo dispuesto en la ley o en el reglamento, porque eso uno lo ve más adelante. Si en este caso estamos hablando del objeto del servicio, y el objeto no tiene que ver con a quiénes van a acceder a este servicio, y eso se verá más adelante también, al igual que la indicación del diputado Sánchez, porque cuando hablamos del objeto hablamos de qué se trata el servicio, en qué consiste, no a quiénes va a proteger o a quiénes va a ir a dar representación o asesoría jurídica. Eso, gracias. Muchas gracias, diputado Longton. Como dije, estamos hablando solo en general del artículo y luego vamos a ver las indicaciones por inciso para que tanto el diputado Benavente como la diputada Orsini se puedan hacer cargo de sus indicaciones. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo al respecto. Gracias, presidente. Efectivamente, probablemente se podría discutir particularmente respecto de quiénes son los usuarios del servicio cuando lleguemos ahí, que es en el título segundo. Al inicio del título segundo está usuarios del servicio, que es un título que se refiere justamente al tema de acceso a la justicia. Este título es solo orgánico. Perfecto. Sí. Oye, muchas gracias al Ejecutivo. Entonces vamos a discutir las indicaciones inciso por inciso. La primera indicación es de los diputados Alessandri y Benavente para suprimir en el artículo segundo, inciso primero, la expresión en los casos y. Le ofrezco la palabra, diputado Benavente. Bueno, básicamente, presidente, ya lo hemos mencionado. Nosotros creemos que el reglamento no puede mencionar, no puede quedar entregado al reglamento todos aquellos casos o el acceso, qué grupos van a acceder a este servicio o no. Por lo menos que en la ley se establezca al menos los criterios para acceso y no entregado al reglamento. Y un poco lo que estamos hablando, si estamos hablando que este es el objeto del servicio, después veremos en las normas siguientes quiénes serán los usuarios o qué grupos podrán acceder al servicio de la justicia, pero no mezclarlo con el objeto del servicio, que fue ya la respuesta, la dio incluso el mismo Ejecutivo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Benavente. A mi juicio y anticipo, entiendo como presidente de la comisión que esta indicación es inadmisible, pero vamos a terminar la segunda, diputado Orsini. ¿Perdón? La que dice, en los casos y, al borrar, en mi opinión,
esta expresión en los casos y lo que está es universalizando esa función, lo cual claramente va en contra del artículo 65, número 2 de la Constitución, porque es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República determinar las funciones y atribuciones. Y en segundo lugar, porque de manera indirecta, artículo 65, inciso 3 de la Constitución también, a mi juicio va a generar un gasto fiscal, que obviamente también es de materia exclusiva del Presidente de la República, del Ejecutivo. Diputado Orsini. Sí, presidente, es que el Ejecutivo no me contestó la pregunta que yo hice y si la respuesta era que la Constitución asegura la defensa a todas las personas que requieran de un abogado. La verdad es que me parece... no me parece suficiente la respuesta porque la defensa, la verdad es que no necesariamente responde a la representación con acciones concretas en el proceso penal. Hay distintas formas de defender a la víctima en un proceso penal y nuestro sistema establece distintas formas en las que se garantizan derechos a la víctima y por algo no estamos indicando cambiar el nombre. Creemos que hay que defender a las víctimas, por supuesto. Pero yo quisiera preguntarles en particular por la representación penal de un querellante público en el proceso penal para la víctima. Eso. Diputado Soto. Sí, presidente, yo compartir su criterio. Estamos debatiendo sobre crear un servicio público, lo que ya a todo el mundo le sugiere la idea de que estamos en una zona bastante complicada que es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, que son los que por mandato constitucional son los que tienen iniciativa no preponderante, exclusiva, para poder describir las características, las funciones de este nuevo servicio y con una norma que es muy clara en términos de que impide que los parlamentarios tengan iniciativa en cuanto a generar alteración de esa exclusividad y también de distintas propuestas que puedan tener incidencia de gasto fiscal. Lo digo porque he visto ya algunas indicaciones que son manifiestamente contrarias a estas normas constitucionales, que son inadmisibles, y particularmente viene de un sector político que es la oposición actual, que cuando era gobierno presentaron un proyecto con el mismo objetivo que este, pero que tenía el mismo proyecto, sí, pero que tenía una particularidad que la hace notable, que tenía un informe presupuestario que era 15 veces inferior al que tiene este proyecto. Es decir, los mismos que aprobaban la idea de que tuviera un informe presupuestario de gasto fiscal 15 veces inferior al de este, hoy día quieren llevar a la idea errada, por supuesto, porque no es lo que está acá, de que sean servicios universales, que estén accesibles a todo el mundo. A mí me gustaría que fuera así, digamos, pero no podemos nosotros desestimar el marco legal que tenemos y sobre todo el marco fiscal. Uno puede no gustarle, podría ser más o menos, pero no puede desatenderlo. Y por eso, presidente, yo concuerdo con que esta indicación del diputado Alessandri Benavente, parece, que suprime la expresión los casos de, que hace referencia de que hay un abordamiento amplio, pero no universal, a los casos de víctimas de delitos, es lo mismo que hacía el proyecto original, definido por el gobierno anterior, y por lo tanto, eliminarlo sugiere la idea de que fuera universal, pero sin tener un informe fiscal que lo soporte. Por lo tanto, a mí me parece que eso es manifiestamente inadmisible. Bien intencionado, sí, pero profundamente inadmisible. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Cariola, luego el diputado Longton. Sí, presidente, avisé hace algunos minutos atrás eso de que quería solicitar la unanimidad a la comisión para poder sumar mi voto a favor del primer artículo. Si está toda la si les parece. Sí. ¿Cómo se pide, diputada? Muchas gracias, presidente. Diputado Longton. Perdón. Gracias, presidente. Yo creo que no es inadmisible porque estábamos hablando recién del objeto del servicio. Y el objeto del servicio queda más orientado hacia lo que corresponde cuando tú le sacas en los casos porque en los casos es algo que se va a tratar más adelante. Tú puedes establecer en el objeto del servicio, sacar los casos y tratar más adelante en qué casos va, en definitiva, el servicio, a quiénes se les va a aplicar o para quiénes van a tener preferencia de acuerdo, por ejemplo, los tipos de delito. Por lo tanto, no es una excluyente de la otra. Es el objeto del servicio y más adelante hablaremos de los casos en específico, porque lo que yo creo que busca el diputado Benavente, por su intermedio, presidente, es sacarle esa excesiva discrecionalidad a través del reglamento que podría dejar este proyecto. Gracias. Muchas gracias, diputado Longton. Yo creo que sí hay una pregunta que es más de fondo
porque a mi juicio las indicaciones al inciso primero, tanto del diputado Benavente como de la diputada Orsini, son inadmisibles. Porque a mi juicio, ya planteé lo del diputado Benavente, pero entiendo que es inadmisible porque va contra el sentido del propio proyecto de ley, que es crear un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas de Delitos. Va contra la idea propia del proyecto. No, porque la diputada Orsini dice que solo saca la representación jurídica. Esa es mi opinión. No, la de la diputada Orsini. Entonces, le quiero dar la palabra al Ejecutivo respecto de esta dualidad en la defensa que plantea de quien acciona en el proceso penal que planteaba la diputada Orsini. Diputada, por su intermedio, presidente, a la consulta que hace la diputada Maite Orsini en relación a la representación judicial que se presta a través de este servicio a las víctimas de delito. Claro, el análisis parte un poco desde la Constitución, particularmente desde la reforma del año 2011, que esa reforma es la que establece, le reconoce, para bien o para mal, a las víctimas, digamos, el ejercicio de la acción penal. O sea, el Ministerio Público ejerce la acción penal, pero no es el único que ejerce la acción penal. Y por tanto, atendido que la víctima también puede ejercer la acción penal, esa reforma constitucional estableció la posibilidad de que para estos efectos la víctima, para el ejercicio de la acción penal, dice, sea representada judicialmente. Hay una crítica que plantea que es muy atendible, que dice relación con que a veces en materia procesal penal incurrimos en que todo lo resolvemos trayendo a la víctima al proceso. Y efectivamente a la víctima a veces hay que brindarle apoyo, hay que asegurarle la reparación dentro del proceso y no necesariamente el ejercicio de la acción penal. De hecho, si después nosotros vemos las disposiciones más particulares del proyecto, queda muy explícito algo que también lo defendió harto el programa de atención de víctimas, que es que la representación judicial no quede, que la atención psicológica no esté condicionada a la representación judicial. O sea, la víctima, si requiere de apoyo psicológico, lo puede requerir y obtener y no participar del proceso. Creemos que de esa forma también se es consistente con que la víctima tiene varios derechos, uno de ellos es participar en el proceso, otro ser reparada y no necesariamente se requiere para ser reparada, obtener apoyo psicológico, que actúe en el proceso. Eso. Muchas gracias. ¿El Ejecutivo? Solo complementar con un tema común. Solo complementar con que el informe financiero contempla recursos no solo para abogados de las víctimas, sino que también para trabajadores sociales y psicólogos. Yo eso es lo que quería plantear. O sea, como estamos recién en el objeto del servicio, el servicio y también el proyecto de ley establece la representación en ciertos casos específicos. Entonces, al sacar del artículo primero del artículo segundo la palabra representación, se queda todo el desarrollo del proyecto sin efectivamente esa capacidad. Esa es mi opinión. Diputado Orsini, usted me pidió la palabra. Y luego el diputado Soto. Sí, presidente, por su intermedio decirle al Ejecutivo que yo sé que también el proyecto incluye la defensa, la asesoría jurídica, que creo que es muy relevante, la entrega de información oportuna a las víctimas, que se juntan los programas, conozco el proyecto de ley. Sin embargo, creo que si bien la víctima, por supuesto que tiene derecho a hacer valer sus intereses personales, no creo que tenga que ser el Estado el que tenga que defender esos intereses personales de la víctima, sino que el rol del Estado en el proceso penal es defender el interés público de la sociedad. Entonces yo me pregunto, ¿cómo el Estado va en un mismo proceso penal a defender dos intereses distintos? ¿Qué pasa cuando el interés de la víctima es contrario al interés público? Y el Ministerio Público defiende el interés público y el Estado, por otro lado,
con la otra mano defiende el interés particular de la víctima. Eso yo creo que es un problema que debiésemos poner sobre la mesa, presidente. Y si bien quizás, como usted dice, ya que le dimos a la víctima la posibilidad de hacer valer sus intereses en el proceso, la mejor forma es entregándole un abogado público a esa víctima, y si por ejemplo le permitimos comparecer en juicio sin un abogado, como posibilidad, como es en materias de familia, por ejemplo. ¿Por qué el Estado tiene que representar dos intereses distintos en el proceso? Yo creo que aquí hay un problema ahí. Yo voy a hacer uso de mi derecho, sí. Lo que pasa es que hay muchos casos en los cuales el Estado tiene múltiples intereses. Por ejemplo, cuando es querellante un servicio y el Ministerio Público también acciona penalmente, o el Consejo de Defensa del Estado, por ejemplo, o un servicio público, el Servicio de Puestos Internos, por ejemplo, en paralelo, justamente se da una acción doble por parte del Estado, o financiado con recursos del Estado. Pues efectivamente puede haber una querella y puede estar el Servicio Nacional de la Niñez involucrado, o el Consejo de Defensa del Estado, puede ser complementario, o CERNAMEC, o el Ministerio de la Mujer se puede querellar, además complementariamente a lo que incluso sea opuesto a lo que plantea el Ministerio Público. Es un tema a debatir. Diputado Soto, para proceder a la votación. Sí, yo solamente agregar que las competencias y atribuciones que tienen los distintos intervinientes en el proceso penal están definidas en la ley. Y cada uno tiene efectivamente un rol y que son compatibles. En este caso que estamos hablando, en el proceso penal, el Ministerio Público tiene la dirección completa de la investigación, y eso no es afectado ni puede ser impedido por la víctima, y los derechos de las víctimas también están establecidos y son complementarios. Por lo tanto, no hay tal contradicción. Y segundo, presidente, que respecto a las dos indicaciones que tenemos que votar, a mí me parece que ambas son inadmisibles porque contravienen expresamente la Constitución. El artículo 19, número 3, inciso 3, dice expresamente, a propósito de lo que discutimos de la indicación de la diputada Maite Orsini, que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuita. Defensa jurídica gratuita. O sea, no tan solo defensa jurídica, tiene que ser además pagada por el Estado, y una norma constitucional. Y dice, por si hay alguna duda, a efecto de ejercer la acción penal reconocida por la Constitución y las leyes. Es decir, son atribuciones que están establecidas por la Constitución y que el proyecto de ley en ningún caso podría impedir, solamente respetar. Por eso creo yo que todas las indicaciones que tengan que ver con que las personas víctimas de delitos no tendrían derecho a defensa o representación jurídica son manifiestamente inconstitucionales. Y agrega, en la primera parte dice, la ley va a señalar los casos y establecerá la forma en que las personas naturales víctimas de delitos acceden a esto. La ley señalará los casos, y por eso también, con esa misma referencia a los casos específicos, es que tiene que ser rechazada la indicación de los diputados Benavente y Alessandri, porque lo que hace es repetir la norma constitucional, y excluirla podría efectivamente hacer entrar en contradicción como si fuera una vulneración del mandato constitucional. Sí. Muchas gracias, diputado Soto. Oiga, yo creo que están las posiciones bastante claras y vamos a proceder. Yo voy a declarar inadmisible la indicación número 1 y la número 2 de los diputados Benavente y Alessandri, porque dicen exactamente relación con el mismo tema. En votación la admisibilidad. Yo solicito la inadmisibilidad. Quienes votan a favor lo hacen a favor de la posición de la mesa para declarar del presidente para declarar inadmisible. Sí, 1 y 2. Gracias, señor presidente. Y reiterando lo dicho por el señor presidente, en el sentido que el que vota a favor de la mesa, en contra del criterio de la mesa, que declaró inadmisible las indicaciones 1 y 2 que aparecen en el comparado. Don Gustavo Benavente, por favor. Estamos votando la inadmisibilidad. La admisibilidad. Pero las dos juntas. De las dos. Porque ¿Lo dice en relación con lo mismo, diputado? bueno, en contra de la mesa. En contra. Don Gustavo en contra. Diputada Carol Cariola, por favor. A favor. Don Marcos y la Vaca. A favor, don Marcos. Doña Pamela. No está doña Pamela. Don Andrés Lonton. En contra, don Andrés. Doña Maite Orsini. En contra de la mesa.
Don Luis Sánchez. Abstención, don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. A favor de la mesa. Don Gonzalo Vinter. A favor de la mesa. Y no, el diputado Lonton votó en contra. Diputado Laga votó a favor. Sí, no se me ha escapado nadie. Y señor presidente. A favor. Señor presidente, a favor. 5-3-1. Se declara inadmisible. A continuación, vamos a proceder a... Yo también solicito la declaración de inadmisibilidad de la indicación de la diputada Orsini y lo fundo en que efectivamente no solo la norma constitucional establece la representación judicial, sino que va en contra de las ideas matrices del proyecto, que justamente, y fue materia, objeto de discusión lata en esta comisión, de que efectivamente ciertas víctimas, que lo veremos más adelante, pudieran tener el patrocinio de un abogado particular que defienda su interés específico y no el interés general, como lo hace tan solo el Ministerio Público. ¿Sí? Sí, del servicio. En votación. En votación, señor presidente. Siguiendo la misma dinámica. La misma... Si usted lo quiere, diputado, ningún problema. Diputado, sin disculpa. Gracias, presidente. Sí, presidente. Respecto de la inconstitucionalidad de la indicación, quiero discrepar, porque la Constitución lo que garantiza es la defensa y, como ya lo dije anteriormente, la representación jurídica de un abogado público no necesariamente es defensa. Ahora voy a la idea matriz. No necesariamente se satisface con la representación de la acción penal. Hay otras formas de satisfacer la defensa y este proyecto de ley bien procura defensa a las víctimas, no necesariamente estableciendo acciones penales. Y en cuanto a la idea matriz del proyecto de ley es crear un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. Y vuelvo a argumentar en el mismo sentido. Defender a las víctimas también es entregar información oportuna, es también entregar reparación, es entregar apoyo psicológico, también son formas de defender a la víctima, y de todas las formas de defensa de la víctima hay una forma que ha procurado el Ejecutivo en este proyecto de ley que a mí me parece que es también contraria a la Constitución y a las leyes. Solo para precisar, tiene el derecho a la dúplica disculpa porque yo no lo expresé efectivamente, que cuando usted cambia las funciones o atribuciones que puede tener un servicio del Estado, también cambiar representación por orientación tampoco corresponde, porque es una atribución exclusiva del Ejecutivo. 65, número 2. ¿Todo me duplica? Sí, por favor. Gracias, presidente. Claro, respecto a un servicio que existe. Si es que yo quiero cambiar las facultades de un servicio que existe o entregarle nuevas facultades a un servicio que existe, por supuesto que es inconstitucional, pero acá este servicio no existe. Estamos creando facultades, o sea, todo sería inconstitucional. No podríamos indicar este proyecto. No, Juan, en lo que diga relación con funciones... Sí, pero es de un servicio que no existe, que estamos creando. Sí, puede tener un punto, pero yo insisto, sí, que esta opinión mía, y aquí hago mi réplica. Primero, quienes discutimos este proyecto de ley en su oportunidad justamente buscaba, y esa es la idea matriz del proyecto, que cierto tipo de víctimas tuvieran representación jurídica. Cuando usted elimina representación por orientación, se aleja de la idea matriz del proyecto. Y en segundo lugar, a mi juicio, también el fijar una función, una atribución, ahí podemos tener discordancia, es una atribución exclusiva del Ejecutivo conforme al 65, número 2. Y lo vamos a votar. Entonces vamos a poner en votación la declaración de inadmisibilidad de la indicación de la diputada Orsini en los mismos términos anteriores. Quienes votan a favor están de acuerdo con declararla inadmisible. Diputado Winter. Sí, pero... Yo diría, es un punto el que plantea la diputada, porque son dos temas distintos. Uno, que se aleje de la idea matriz del proyecto, y en segundo lugar, dice que constituye una iniciativa exclusiva del Presidente de la República, artículo 65, número 2, crear nuevos servicios públicos o empleos rentados y determinar sus funciones o atribuciones. Crear un nuevo servicio y entregarle funciones o atribuciones también es materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. En votación. Gracias. Inadmisible. Gracias, señor presidente. Como usted lo ha señalado, quienes votan a favor de la mesa. Don Gustavo Benavente. Don Gustavo,
La indicación de la señora May Torsini. A favor de la mesa. A favor de la mesa, don Gustavo. Diputada Carol Cariola. Abstención, doña Cariola. Acá está, abstención. Don Marcos y la vaca. A favor de la mesa, don Marcos. Pamela no está. Don Andrés. Don Andrés no está. Don Andrés no está. Dejo a la diputada Maite para el final. Don Luis Sánchez. A favor de la mesa. Don Leonardo Soto. Doña Maite Orsini, por favor. Doña Maite, entonces está a favor de la mesa. ¿A favor de la mesa, diputado? En contra de la mesa. La Maite siempre da sorpresa. Don Gonzalo Vinter. En contra de la mesa, porque yo, si bien adelanto que si esto se llegase a votar, yo estoy muy en contra de esta indicación, pero creo que es admisible, por cuanto lo que ha planteado el presidente es que estaría fuera del objeto, en primer lugar, o sea, fuera de la idea matriz, cuando yo creo que efectivamente lo que está planteando la diputada Orsini desnaturaliza los objetivos de quienes presentaron el proyecto. Pero no es imposible que exista una defensoría de las víctimas que no ejerza la representación judicial. Creo que efectivamente es posible crear una defensoría de las víctimas que tenga todas las otras funciones que no son menos importantes. Ahora, ya podría argumentar en su momento por qué creo que también debe estar la representación judicial, pero creo que es posible una defensoría de las víctimas, por lo tanto el proyecto seguiría teniendo sentido. Y en segundo lugar, me parece que no pasa a llevar el principio de que no se pueden modificar las atribuciones del organismo del Estado, justamente porque este organismo no existe, sino que estamos convocados a crearlo mediante la producción de esta ley. Entonces, obviamente que vamos a tener que discutir las atribuciones del organismo del Estado que estamos creando legislativamente. Por lo tanto, me parece que es admisible, presidente. Gracias, señor. Gracias, don Gonzalo. Señor presidente. Sí. Solo para fundar y hacerme cargo de las observaciones que plantea el diputado Vinter, efectivamente el artículo 65, número 2 de la Constitución establece una conjunción copulativa y, por consiguiente, corresponder asimismo al presidente de la República la iniciativa exclusiva para determinar sus funciones y atribuciones. Porque establece, previo a esa frase, una conjunción copulativa. Porque claro, usted puede votar, estoy de acuerdo, diputado, uno puede votar en contra, pero no puede generar nuevas funciones o atribuciones, o crear funciones y atribuciones porque la Constitución establece una conjunción copulativa. Por ejemplo, eso sí puede, antes de la votación. Ok. No, de la frase no. No, de la frase no puede porque estamos declarando la inadmisibilidad. Es del inciso en general. No. No. No se puede. No, de frase. Bueno, yo voto a favor de la mesa. Ya, a favor. Discutiremos después, diputado. Sí, estamos por eso. A favor, señor presidente, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. A favor, 2 en contra y una abstención. 5, 2, 1. ¿Estás cambiando? Si tú lo suprimirías, disculpa, gracias, se declara inadmisible. Solo para Maite, si diputado Orsini, si usted hubiera suprimido esa atribución, estaría de acuerdo. Pero lo que está haciendo usted es cambiando representación por orientación. Entonces yo estaría conteste con usted y con el diputado Winter si yo dijera estoy en contra de esa función, porque estoy de acuerdo, todavía no se crea, todavía no funciona. Pero estoy terminando el punto nomás, diputada. Pero, sí. ¿El mismo proyecto ya entrega la orientación? Sí. No es algo nuevo que yo estoy creando. Ok. Oye, en votación entonces rechazada la indicación, declarada inadmisible, perdón, las indicaciones, vamos a proceder a votar el artículo 2, que es el objeto del servicio. ¿Está bueno? Bien, señor presidente, como usted lo ha dispuesto, en votación el artículo 2 del proyecto. Don Gustavo Benavente. Perdón, señor presidente, algo que habría que pronunciar el diputado Sánchez antes de continuar. El diputado Sánchez tiene una indicación que es incorporar un inciso final, que lo tratamos. ¿Retiremos y la presentamos después, en lo sucesivo? ¿Al 17? Pero
recopilando esa idea, porque si no tenemos que, como vamos votando inciso por inciso. No, yo lo entiendo, pero sería ideal que hagan algo como más concreto, en el fondo. O sea, yo estoy de acuerdo con usted y suscribo esta indicación con una redacción distinta, en orden a que quien tiene la calidad de autor, cómplice o encubridor de un delito no puede asistir como a tener orientación o representación legal, obviamente representación no, pero orientación legal respecto de esa causa que se promueve en su contra. ¿Estoy de acuerdo? Ni tampoco defensa. Es que la Defensoría Penal Pública ya subsume ese tema, digamos. Pero estoy de acuerdo con su idea. Ok, perfecto. ¿La retira? La retira. Entonces muchas gracias, diputado Sánchez. Vamos a proceder entonces a votar el artículo segundo. Sí, gracias, señor. Sí, retirar. Sí, yo estoy de acuerdo. Más adelante. Gracias, señor presidente. Votación del artículo segundo. Don Gustavo, por favor. Don Gustavo Benavente, por favor. Abstención. Abstención, don Gustavo. Del artículo completo. Diputada Cariola, por favor. A favor. Diputado Isla Vaca. A favor. Diputado Lonton. A favor. A favor. Diputada Orsini. En contra. Diputado Sánchez. Muchas gracias. Yo también me voy a abstener porque, estas indicaciones que me parece está dentro de todo bien y dentro de norma declararlo inadmisible, pero el hecho de que el Ejecutivo persevere en la idea de que existan estos grupos de especial protección, que ya lo habíamos comentado, y resurgirá en relación con el artículo 17 más adelante, a mí no me parece. Creo que está la oportunidad todavía de que lo revisemos más adelante, pero dado que se mantiene esta mención dentro de esta norma y que, en mi opinión al menos, constituiría una afectación a la igualdad ante la ley, yo me voy a abstener. Presidente. Abstención del diputado don Luis Sánchez. Diputado don Leonardo Soto. A favor don Leonardo. Diputado Gonzalo Winter. A favor don Gonzalo. No me falta nadie, no digo nadie entre medio. Y señor presidente. Señor presidente. A favor. Gracias, señor presidente. Serían 6 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Se aprueba entonces el artículo segundo de la norma. Yo lo que le quiero plantear a la mesa es que el artículo tercero establece claramente las funciones y atribuciones. Y obviamente esto es materia de una discusión más larga y extendida. Le voy a pedir al Ejecutivo que nos ilustre respecto a esas funciones o atribuciones y abrir una ronda de preguntas para mañana continuar con la votación del artículo tercero. Si estamos todos de acuerdo. Diputado Benavente. Yo quiero hacer reserva de constitucionalidad de esta norma. ¿De cuál? Del artículo segundo recientemente aprobado. Ya. Todo el artículo. Sí, todo el artículo. Y justamente citándolo usted, diputado Soto, por su intermedio, presidente, ya que solo la ley puede establecer los casos y formas en que las personas podrán acceder a la justicia y no un reglamento. Entonces, ahí está el fundamento de la inconstitucionalidad, a mi juicio. Gracias, presidente. Gracias. Solo señalar, sí, don Gustavo, diputado Benavente, solo establecer que estos son los objetivos del servicio, que eventualmente, claro, si usted considera que hay un grupo privilegiado o no, lo podemos ver en lo sucesivo en el articulado. Usted tiene el legítimo derecho de plantearlo, pero estamos recién en el objetivo del servicio. Entonces le quiero ofrecer y las funciones y atribuciones están en el artículo tercero. Establece serán funciones y atribuciones del servicio: otorgar orientación legal a quienes lo requieran, otorgar asesoría y representación jurídica a quienes no pueden procurárselo por sí mismos, otorgar asesoría y representación jurídica, así como apoyo social a quienes pertenezcan a alguno de los grupos de especial protección que se determinen de conformidad con lo dispuesto en el reglamento referido en el artículo 17, y en todos aquellos casos en que así lo disponga la ley. Además, podrá otorgarse apoyo psicológico a quienes pertenezcan a algunos de dichos grupos, en los casos que así lo disponga el director o directora nacional. Para estos efectos, el servicio deberá desarrollar, implementar y promover una oferta de programas que considere las necesidades de los grupos de especial protección, según lo indicado en el artículo 17 de esta ley. Letra D, otorgar asistencia y representación jurídica a las víctimas de delitos, así como apoyo psicológico y social en todos aquellos casos en que la ley lo mandate expresamente y en aquellos que determina el reglamento al que se refiere el artículo 17 de esta ley. Para estos efectos, es víctima la persona natural que sea considerada como tal, según lo dispuesto en el artículo 108 del Código Procesal Penal. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo.
Gracias, presidente. Pero el artículo continúa con otras funciones. Letra E, administrar el sistema de mediación familiar previsto en el título quinto de la Ley 19.968. Letra F, coordinar y ejecutar las tareas que le sean asignadas como autoridad central, tratándose de convenios internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes relativos al acceso a la justicia, en coordinación con los órganos competentes. Letra G, coordinar y aprobar la realización de la práctica profesional de los postulantes al título de abogado o abogada, prevista en el numeral quinto del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales. Difundir, promover, apoyar y ejecutar acciones de educación, información y comunicación sobre materias relacionadas con el acceso a la justicia, celebrar convenios con organismos e instituciones públicas y privadas nacionales o internacionales sobre materias propias de su competencia de conformidad con la normativa vigente, ejercer las demás funciones y atribuciones que la ley le encomiende. Asimismo, el servicio podrá promover la aplicación de mecanismos de solución colaborativa de conflictos de acuerdo con la normativa vigente. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Gracias por la rectificación. Muchas gracias, presidente. Bueno, en este artículo se señala cuáles son las funciones del servicio, es decir, las actividades que tiene que realizar el servicio para cumplir con su misión, con su objeto. Y bueno, las primeras funciones son las que ya hemos señalado que están en el objeto del servicio, esto es dar orientación legal de manera universal y otorgar asesoría y representación jurídica a quienes no pueden procurársela por sí mismos, pero además respecto de grupos de especial protección, que bueno, que sabemos que más adelante se va a señalar cómo se va a determinar cuáles son esos grupos de especial protección, se podrá otorgar apoyo social y o psicológico. También está contemplado como una función del servicio el otorgar asistencia y representación jurídica a las víctimas de delitos, también otorgándosele apoyo social y psicológico. Y bueno, y en otras funciones que no dicen relación con el objeto principal, pero que son igualmente muy importantes, está, como decíamos anteriormente, administrar el sistema de mediación familiar, que actualmente lo administra el Ministerio de Justicia a través de una unidad especial que está en la División Judicial del Ministerio. Esto es, siendo una unidad operativa que trabaja en el Ministerio, pasa a ser parte de un servicio como debería ser. Por otra parte, se señala que el servicio podrá ser autoridad central en algunos tratados internacionales. Esto ya ocurre de manera bien asistemática con la Caja a propósito de un tratado de un convenio sobre alimentos, sobre temas de infancia, digamos. Y también se señala expresamente que el servicio tiene por función coordinar y aprobar la realización de la práctica profesional de los postulantes al título de abogado. Más adelante también hay algunas modificaciones que tienen relación con eso. Por otra parte, se señala expresamente como misión del servicio, y aquí se le da un rol particular al servicio, que es de difundir, promover, apoyar y ejecutar acciones que tienen relación con el acceso a la justicia, propiamente tal, que esta es una función que en este minuto no está como muy radicada en ninguna parte. Celebrar convenios, se le da esta competencia específica para que puedan ser ellos mismos los que celebren convenios, el propio servicio, y otras funciones que señale que la ley le encomienda al servicio. Pero además, y esto aparece en el inciso final de esta norma y creemos que es muy importante, se señala que el servicio podrá promover la aplicación de mecanismos de solución colaborativa de conflictos de acuerdo con la normativa vigente. Nos parece, este es un inciso como breve, pero nos parece de una trascendencia importante. El servicio va a tener como misión también tratar de ocupar los mecanismos de solución colaborativa en la medida que sea posible, de acuerdo al ordenamiento jurídico, porque si bien esta norma es una norma orgánica, el ocupar otros mecanismos alternativos de solución de conflictos depende mucho también de la ley material, digamos. Sin embargo, esta de alguna manera aquí queda habilitado para que pueda promover este tipo de mecanismos. Muchas gracias al Ejecutivo. Oye, como decía, este es un tema que vamos a discutir en largo, pero es importante ir haciendo preguntas. Yo, sobre todo, voy a formar una pregunta luego al diputado Sánchez y diputado Soto. En la solución colaborativa, en delitos de mayor entidad, en faltas o en algún... A uno, lo digo por experiencia personal, las atribuciones que tienen los juzgados de policía local, que pudieran ser una fuente de solución de conflictos de menor intensidad. Yo siento que hay una capacidad, no sé si ociosa, pero desaprovechada
en los letrados del juzgado policial local. Hay infraestructura, hay recursos, hay funcionarios dispuestos al efecto, en mi opinión, que debieran hacerse cargo y avanzar mucho más que ver algunos temas de consumidor. En las comunas más urbanas obviamente ven propiedad horizontal, tienen más temas, pero hay muchas comunas en las cuales, sobre todo comunas más rurales o que tienen menor competencia, en donde efectivamente hay capacidad ociosa, entiendo yo, para que los juzgados de policía local se puedan hacer cargo de algún tipo de conflicto. Creo yo que es importante, si ya tenemos esa institucionalidad, el conocimiento de cada una de las comunas, entregar mayores competencias y atribuciones a los juzgados de policía local, solo a modo de comentario. ¿Se ofrece la palabra, diputado Soto? Diputado Sánchez, perdón. Muchas gracias, presidente. Bueno, quiero levantar aquí la inquietud que tiene que ver con la indicación que había presentado que retiré en el artículo anterior, porque aquí se profundiza un poco este espacio para duda, podríamos decir. En la letra D del artículo 3º se señala que una de las tantas funciones y atribuciones de este servicio será otorgar asistencia y representación jurídica a las víctimas de delitos, conforme a como defina la ley de esta categoría. Pero si tú te vas a la letra B anterior, dice otorgar asesoría y representación jurídica a quienes no puedan procurársela por sí mismos, y la letra C dice otorgar asesoría y representación jurídica así como apoyo social a quienes pertenezcan a algunos de estos grupos de especial protección. Entonces, yo por deducción lógica debías entender que las personas que no puedan procurárselas por sí mismos y las personas que pertenezcan a algunos de los grupos de especial protección podrán acceder a la atención de esta Defensoría de las Víctimas, aun cuando no estuvieran consideradas como víctimas conforme a la letra D. Entonces, más allá de que generemos una redacción después que reemplace esta indicación que había presentado yo para el artículo anterior, estaríamos generando aquí, si es que la redacción se mantiene de esta manera, bien que el Ejecutivo pueda aclarármelo de mejor manera, tenemos generando una contradicción obvia. O sea, podemos tener la mejor redacción del mundo para volver a reingresar esta indicación que había planteado, pero eso eventualmente podría generar algún tipo de disonancia, algún tipo de contradicción interna con el texto, como está planteado en el artículo 3, porque alguien podría decir, bueno, si no, ¿cómo entendemos? Si no es de esa forma, considerando ese inciso adicional que se incorporaría más adelante, ¿cómo entendemos que se hable en letras distintas de, en primer lugar, quienes no puedan procurarse esta representación jurídica a sí mismos, quienes sean grupos de especial protección, y que esas dos categorías se planteen separado de esta idea de que sean víctimas de delito? ¿Por qué los separamos? ¿Por qué no son una letra única dentro del artículo 3? ¿Por qué no somos un poquito más claros y señalamos, bueno, aquí se va a entregar asistencia y representación jurídica a las víctimas de delito, teniendo presente que ellas no puedan procurárselo a sí mismos, y con especial atención, a mí no me gusta esto, pero si el Ejecutivo quiere plantearlo, con especial atención a si pertenecieran a alguno de estos grupos de especial protección? Creo que el hecho de plantearlo en tres letras distintas genera un problema interpretativo que puede ser muy complejo y que puede terminar abriendo la puerta, como decía, a que alguien ingenioso interprete en tribunales que aquí quien estuviera bajo investigación como autor cómplice o encubridor de un delito, sí puede acceder a la atención de esta Defensoría de las Víctimas en cuanto cumpla con estos dos requisitos del B y el C. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo comparto la consulta que hizo el diputado Sánchez por su intermedio, presidente, respecto de por qué se dividió la función de otorgar asesoría y representación jurídica en dos partes, en la letra B y la letra C. A quienes no pueden procurársela por sí mismos en la primera letra B, y en el segundo a personas que pertenecen a grupos de especial protección. Y una segunda consulta, que en la misma letra C se separa la función de otorgar asesoría y representación jurídica, así como apoyo social, de la prestación del servicio de apoyo psicológico. El servicio de apoyo psicológico insiste en la idea que se le dará a quienes pertenezcan a alguno de dicho grupo de especial protección, pero agrega solo respecto al apoyo psicológico y no del social ni jurídico, en los casos que así lo disponga el director o directora nacional del servicio. Ahí hay una diferenciación entre las prestaciones jurídicas de apoyo social,
y apoyo psicológico, que no me gustaría que me la explicaran con mayor detalle. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidente. Efectivamente, creemos que voy a partir por lo que preguntó el diputado Sánchez. Creemos, claro, que probablemente no ha sido muy claro cómo va a funcionar este sistema a la hora de definirse quiénes son los usuarios. Yo creo que aquí hubo una confusión con lo que más adelante está en el artículo de la focalización que nosotros esperamos arreglar allá. Pero quisiera comentarles cómo fue que se pensó este artículo para que lo tengan presente. En la letra A está la línea como universal, ¿no es cierto? Orientación legal a quienes lo requieran. Esa es la idea, a todo el mundo. Todo el mundo, el que vaya a preguntar algo y requiere orientación, información, lo puede tener. Esa es la letra A. No tiene ningún tipo de discriminación. La letra B es asesoría y representación jurídica a quienes no puedan procurársela por sí mismos, que es lo que de alguna manera actualmente las CAJ hacen. Focalizan según nivel socioeconómico, actualmente el 60% más vulnerable. Eso actualmente es lo que hacen las cajas, ahí apunta, digamos, a ese tipo de focalización. Y en la letra C, claro, porque la letra B solo otorga asesoría jurídica, no apoyo psicosocial. Y en la letra C, ahí nos adentramos al tema de estos grupos de especial protección que estamos pensando, como ya les comentábamos antes. Eso quizás es importante decirlo. Actualmente las CAJ igualmente otorgan cierta representación y cierta atención a grupos de especial protección. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de que había protección especial para los adultos mayores. Todos sabemos también la protección que actualmente se le otorga a niños y niñas, que ahora está por ley, pero igualmente ya se había avanzado en esa misma línea, etcétera. Entonces, nosotros queríamos una herramienta con suficiente flexibilidad para que en casos como de este tipo, como personas con discapacidad u otros, estamos pensando incluso en temas como, por ejemplo, qué pasa en el caso de que hay un terremoto, por ejemplo, y una población importante requiere asesoría jurídica, que es lo que pasó, por ejemplo, para el terremoto del 2010 con los lugares en donde se cayeron muchas casas, hubo todo un tema con posesiones efectivas, hubo todo un tema con temas de terreno, etcétera. Tener ese tipo de herramienta en que el director la puede utilizar para poder saltarse el tema de la focalización por nivel socioeconómico y poder atender a algún tipo, a un grupo de la población por algún tema en particular. Y en ese caso lo que se regula es que este apoyo social también estaría presente como de nivel completo para estos grupos de especial protección, porque estamos pensando justamente en estos grupos que incluso pudiesen requerir más apoyo social que jurídico propiamente tal. Y por lo mismo habla del apoyo psicológico como en un segundo nivel, porque no necesariamente, pensando en que estos grupos son grupos de especial protección porque socialmente requieren esta especial protección, se requiera algún tipo más de apoyo psicológico para estos casos, para algún caso en concreto. Esa fue como la bajada, digamos. Ahora bien, nosotros pensamos de manera separada el tema de la representación jurídica a las víctimas de delito. Lo dejamos aparte. En la letra D. ¿Y por qué lo dejamos aparte? Porque estamos pensando no estamos focalizándonos en necesidades socioeconómicas. Estamos pensando, por ejemplo, en tratar de llegar a la mayor cantidad de víctimas de delitos posible. Sabemos que no podemos asegurar una prestación universal porque no están todavía los recursos para ello. Sin embargo, sí creemos que es posible avanzar en ese sentido y por eso lo dejamos con una forma de priorización diferente. Y eso es lo que queremos reflejar después con esta modificación que queremos hacer al artículo 17, dejar un artículo para focalización para los usuarios generales del sistema y un artículo como de priorización para las víctimas de delito. ¿Por qué? Porque en este caso siempre va a haber representación jurídica y apoyo psicosocial. Esa es la idea. Y el informe financiero va en ese sentido, digamos, en que podamos tener apoyo psicosocial para la mayor cantidad de víctimas de delito.
Aquí hace una referencia, bueno, al concepto de víctima, que es la del 108 del Código Procesal Penal. Esa es la explicación. Gracias, presidente. Muchas gracias al Ejecutivo. Oye, conforme a lo que habíamos... Diputado Sánchez, por favor. Sí, muchas gracias, presidente. Solo señalar bien cortito que creo que, entendiendo la intención que me señala del Ejecutivo, hay que precisar más el lenguaje. Todo, pues la interpretación de este texto, entendiendo que es un servicio que va a abarcar muchas cosas. O sea, desde lo que es la Corporación de Asistencia Judicial a lo que es la idea de entregar, o sea, lo que es hoy día la Corporación de Asistencia Judicial a lo que es, debiese ser una Defensoría de las Víctimas. Pucha, tú abarcas todo tipo de cosas, o sea, es un tema bien cototo. Pero cuando tú estableces con este nivel de generalidad las funciones y atribuciones, o sea, no lo había mencionado, pero esta idea de la letra A, otorgar orientación legal a quienes lo requieran. O sea, quien se te pare en la puerta va a estar obligado el servicio a darle asesoría jurídica. O sea, el costo que va a terminar generando eso, porque esto se puede interpretar de mil formas distintas, es tremendamente amplio. Entonces, solo quiero llamar la atención de que creo que hay un problema y que evidentemente, como ha sido el criterio, y creo que está bien en las inadmisibilidades que se votaron antes, los únicos que tienen la pelota aquí para hacer estas correcciones son el Ejecutivo. Nosotros ahí no podemos meter mano porque es precisamente establecer las funciones y atribuciones de este organismo público. Gracias. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. No, contestar que lo que estamos haciendo hoy día, como decía la jefa de la división jurídica, que esta división responde hoy día a los criterios de focalización. Actualmente las 4 corporaciones que tienen esta distribución macrozonal, respecto de la orientación legal, lo hacen con un criterio de universalidad. Y de hecho nosotros tenemos el dato que, por ejemplo, el año 2022, cuando están los datos ya consolidados, nosotros estamos consolidando 2023, pero solo el año 2022 se atendieron 763.182 casos, que es gente que consulta, por ejemplo, por un contrato de arriendo o qué tiene que hacer para divorciarse. Son distintos tipos de consultas de gente que llega a la ventanilla de las CAJ. En consecuencia, si nosotros, digamos, tomáramos la decisión de reducir eso hoy día, la verdad es que estaríamos restringiendo hoy día una prestación social que tiene carácter universal y que hoy día la oferta pública es capaz de, digamos, de proveer. Y eso explica, digamos, que eso sea universal, pero por ejemplo, en el caso del apoyo psicosocial, ahí se requiere un criterio de focalización porque básicamente tú tienes una oferta que es escasa, que son las horas de psicólogo. Y por tanto, como tú tienes una cantidad limitada de psicólogos, a pesar de que uno de los énfasis de este informe presupuestario es que estamos aumentando mucho la oferta de psicólogos, igual es limitada. Entonces, eso requiere criterios de priorización, de decir qué tipo de delito. Por ejemplo, los delitos sexuales tienen una preferencia por sobre otra clase de delito, por el tipo de daño que provocan en la víctima. Entonces, esa es como un poco la respuesta sobre este punto. Muchas gracias, presidente. Ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio también quisiera complementar lo que dijo previamente la jefa de la división jurídica, en orden a hacer presente que en los artículos 21 y siguientes del texto de las indicaciones se detalla en qué consiste cada una de las acciones que están mencionadas en los primeros 3 literales del artículo 3. Se define qué es la orientación legal y cuáles son los usuarios, qué se entiende por asesoría y representación jurídica, y se indica claramente en qué casos aplican estas otras atenciones que son la psicológica y la social. Por lo tanto, nuestra idea, de hecho, así como figuraba en la redacción del artículo 2, en muchas partes del texto se distingue constantemente entre la orientación jurídica, la asesoría para quienes se encuentran en situación de no poder proveerse estas prestaciones por sí mismos. Nuevamente se distingue entre los grupos de especial protección y se distingue entre las víctimas. Y esta nomenclatura está claramente... se distingue claramente y se trata caso a caso, de forma de que se pueda hacer una lectura sistemática del texto a partir de los artículos 21 y siguientes. Ok, que ahí podríamos discutir. Hoy nos queda medianamente claro. Lo que sí uno, aquí tal vez fuera del propio proyecto, pero tal como plantea el director, el jefe de la división judicial, existe mucha orientación, mucha pregunta. ¿Cómo me divorcio? ¿Cómo lo hago? Y hoy día uno puede acceder a la web, la mayoría de la gente puede acceder a la web, pero no existe esa información de fuente fidedigna. Contratos.com, tu abogado, no sé cuánto. Entonces, ¿por qué el Estado,
a través del Ministerio de Justicia, nos hace cargo hoy día con distintas plataformas de aplicaciones, con inteligencia artificial. O sea, cualquier servicio que contrata, marque menú y me entrega una información, pero sé que es una información fidedigna, genérica, obviamente, no particularizando la problemática, pero muchas veces... Como Chile Atiende. A eso voy yo, pero Chile Atiende es muy genérico. Si uno estableciera, por ejemplo, y sería muy innovador, vía WhatsApp, que tú pudieras ir y tienes un menú de consultas, y con un poco de lo que te entrega esa plataforma tú pudieras ir respondiendo distintas consultas, yo creo que avanzaríamos mucho en la orientación, desconcentraríamos también los servicios, porque hay mucha gente que pregunta, ¿puedo o no puedo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto cese de convivencia tengo que tener? ¿Cómo se acredita el cese de la convivencia? Yo creo que, tal como decía el presidente Boric, es el tiempo no solo de hacer gestión política, sino que de implementar políticas de gestión. Y yo creo que en ese sentido estamos al debe en el Estado y particularmente el Ministerio de Justicia ahí podría dar un ejemplo clarito con una unidad trabajando en ese tema específico y por Dios que sería bueno y sería bien recibido por la ciudadanía. Esa actitud. Pero don Héctor Vallares podría conseguirse pegar en otro lado. Oye, entonces dejamos hasta aquí esta sesión y mañana continuamos con la discusión. Diputada Giles, disculpe. Sí. A favor. ¿Ok? Si estamos todos de acuerdo. Sí. Se aprueba entonces a favor del artículo 2. Es que fueron declaradas inadmisibles todas. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la acción, esta se levanta.